Me pongo esta cosita aquí, listo. Bueno, hola, yo soy Denise Longoria de freeschool.net y estoy muy contenta de seguir con todo este rollo de las entrevistas. Esta es una entrevista muy especial porque es la primera entrevista que hago a distancia. Estoy con la maravillosa poeta, editora Carmen Avendaño, que en estos momentos está en Chile. ¿En dónde estás? ¿En Viña o en dónde estás ahorita? Estoy en el campo, pero cerca de las dunas. Estoy en Mantagua, un lugar que está cerca de Valparaíso. Ándale, bueno, pues está en Matagua, cerca de Valparaíso, Chile, y de hecho hasta tenemos distintos horarios. Yo aquí conmigo son como las 4 de la tarde algo, allá contigo son las 7 más o menos, ¿no? Sí. Bueno, entonces estoy muy contenta. Muchas gracias, Carmen, por haber aceptado esta entrevista y vamos a comenzar, ¿te parece? Dale. Ok, bueno, Carmen Avendaño, ya dije, es poeta, es editora. Yo la conocí hace algunos años en un lugar, no recuerdo cómo se llamaba el lugar, pero era por el Día Internacional de la Mujer. La escuché recitando sus versos, estaba leyendo un libro, Adiós Rambó, y yo quedé así fascinada, me gustó mucho, y ya me le acerqué y le pregunté esto. Y ya pues ahí se fue dando el conocernos y la amistad y ahora aquí estamos. Entonces, Carmen, vamos a comenzar esta entrevista. Me gustaría mucho que por favor nos platiques un poco de ti, de cómo comenzaste con todo este asunto de la literatura, en específico, cómo comenzaste, cómo te acercaste por primera vez a la poesía. Bueno, la verdad es que tuve distintos acercamientos en sentir conscientemente que estaba cerca de la poesía, ¿no? Porque en la literatura, digamos, mi primer acercamiento, tuve un acercamiento como niña a la poesía, y después tuve como lectora, fui una lectora de narrativa como adolescente, y ahí tuve alejamiento de la poesía, digamos, ¿no? Y acercamiento obviamente que a la música, al cine, y un poco esta distancia de sentir que la poesía era una cosa inaccesible, incomprensible, anacrónica, todo eso, ¿no? Y después ya con el tiempo he ido poniendo en perspectiva mis acercamientos y me doy cuenta que el problema es más bien la visión que uno tiene de la poesía, ¿no? Uno tiene una visión muy acartonada de la poesía y por eso uno cree que su primer acercamiento a la poesía fue el primer poema escrito en versos que leyó, ¿no? Pero si yo rastreo, también recuerdo que de mis primeros acercamientos de la poesía fue a un poeta que también cantaba y que hizo un disco icónico en Chile que se llama Bello Barrio, me parece, que es Mauricio Redolés, que yo lo escuché como a los 9 años tocando y cantando sus canciones en una feria del libro y quise su casete, ¿no? Ajá, Entonces, casete. también puede ser ese uno de los primeros acercamientos, Ajá. la verdad. Ok, ok. Y antes de eso, bueno, dando un poquito del contexto, yo sé que tu madre es pintora, tienes una hermana que también es pintora. Entonces, antes de esto, ¿tú ya tenías como alguna referencia de la literatura o la primera vez que te acercaste a este hecho poético literario fue con este cantante que encontraste en la feria? Claro que crecí en una casa donde había una serie de actividades que me eran ajenas hasta cierto momento, ¿no? O sea, en mi casa se hacía una revista de poesía, por ejemplo, sin que yo me enterara de eso, ¿no? Cuando era muy chica. Después pasaron por la casa poetas significativos chilenos. Yo conocí de niña a Jorge Tellier, por ejemplo, y me caía muy mal cuando era niña, ¿no? Porque, yo, como lo he contado antes, porque hacía reír a mi madre y eso me molestaba. Ok, ok.
pero recuerdo sobre todo que hubo algunas lecturas que me golpearon profundamente, y es ahí donde yo diría que empecé como a entrar más en ese mundo, pero todavía estaba muy lejos de considerarme como adentro de la poesía. Pero recuerdo, por ejemplo, que leí El Gran Cuaderno de Agatha Christophe, que fue una lectura que me golpeó profundamente, y es una novela que tuve el privilegio de leer cuando estaba recién publicada en castellano. O sea, esto fue como el 86, estaba recién salida la novela en castellano, y yo tenía 10 años y estaba ¿A los en 10 casa. años? Entonces la agarré y la leí y quedé mal. Sí, quedé no, mal. hombre. Me echó a perder la cabeza, pero encontré una forma de escritura que era lo que yo deseaba, porque yo tenía buen oído, entonces como me daban estas lecturas juveniles y adolescentes, me daba cuenta que todo estaba doblado al español, ¿no? Y me sonaba muy mal todo esto que estaba doblado al español. Okay. Y además me sonaba porque estaban traducidos por una forma de un castellano gastado hispano. ¿Y te dabas Entonces, cuenta de todo eso? Pero de niña te dabas cuenta. Que era de un español, pero un español muy hábil, del Gran Cuaderno, que estaba escrita originalmente en francés, y encuentro una narrativa que está para mí en mi tiempo, por fin, ¿no? Que por fin digo, esto está a mi ritmo, esto está en mi tiempo, y me vuelve loca, ¿no? Entonces, yo diría que esa fue una entrada para mí en la literatura importante. También El beso de la mujer araña, de Manuel Puig. Para mí la literatura tiene mucha relación con el erotismo, aparte. Son dos novelas que tienen componentes eróticos fuertes, desgarradores y fuertes, ¿no? Y era lo que a mí me interesaba en ese momento, ¿no? Claro, claro. Entonces, y todavía. Como en la punzada, ¿no? Uno para siempre ahí, ¿no? Así como... Okay. Siempre ahí, sí. No sé, es como ascendente o no sé si será natural o será una inversión o no sé. ¿Quién sabe? Ándale, mira. Ok, oye, y entonces, bueno, de hecho, llegas a un punto así interesante, el sentir, lo que te hace sentir, bueno, la literatura, la poesía, ¿cuál es la importancia que tú le ves para ti el hecho poético? Y si quieres expandir un poco más general, ¿cuál es la importancia o cuál considerarías que pueda ser como la importancia o utilidad de la poesía y la literatura en el mundo o en general para otros? Bueno, diría que hay en la poesía como tal, ya asumida conscientemente, desde como cuando uno ya tiene más o menos ubicado a sus autores favoritos, por dónde quiere ir, qué está pasando, de dónde vienen las corrientes que le interesan, todo eso, ese ya es otro momento, ¿no? Ese es otro momento, yo no diría que es mejor, pero sí es un momento mucho más elaborado de la cultura de un individuo, ¿no? Entonces, que además pasa por una experiencia vital. Yo creo que no se puede llegar realmente a vivir la poesía si uno no modifica su noción de experiencia y su forma de vivir, ¿no? Entonces, no es solo una cuestión como de estatus cultural poder leer y entender cierta poesía. Esa es como la cara oscura del asunto, ¿no? Sí, sí. La cara más luminosa del asunto es la capacidad de transformar la propia vida, la propia percepción y la de los demás a través de un acercamiento a la experiencia, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasa con la poesía y lo que lo hace tan valiosa, que es una forma de tocar la experiencia, que aunque parezca que la experiencia está al alcance de todo el mundo, realmente hay muchas cosas que nos hacen alejarnos de nuestra propia experiencia como referente, desde la educación. La educación muchas veces, por ejemplo, el examen, la prueba, es un dispositivo que se coloca entre la persona y su experiencia.
Ok. La prueba está ahí para decirte, no, 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 la experiencia no es tu referente, no es por ahí. Tienes primero que validarte acá en este papelito para saber si aprendiste, ¿no? Claro. Entonces, tenemos muchas cosas que se ponen entre nosotros y nuestra experiencia que nos alejan. Otra cosa también son ciertos contenidos enajenantes, ¿no? La espera en que nos sitúa, por ejemplo, el aparato burocrático, o muchas cosas que nos sitúan, hay hasta toda una idea de amor que nos sitúa en la espera permanentemente, que nos aleja de la experiencia, de lo inmediato, ¿no? Entonces la poesía para mí tiene ese sentido de reconquista de la experiencia. Si no pasa por ahí no vale mucho. Ok, pero bueno, poniendo un poco el contexto, tú eres un gran referente, eres una persona muy culta, muy estudiada y con una visión bastante, muy bien formada y asentada sobre la experiencia, pues de las artes, la poesía. ¿Consideras que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, tu primera acercamiento con este cantante cuando eras pequeña, que incluso siendo pequeña ya eras una bestia, Carmen, ya sabías muchas cosas, pero incluso así un niño, por ejemplo, que no tiene tan consciente, o incluso adultos que no tienen tan consciente esos referentes, ¿crees que ellos no pueden apreciar la poesía sí, la poesía? No, yo creo que sí pueden, pero generalmente no se autorizan a sí mismos, no se dan ese permiso, justamente porque han sido moldeados muchas veces de una manera muy rígida, no sé, le han dado un manotazo en la boca cada vez que han dicho algo que parece impropio, o qué sé yo. Yo me doy cuenta cuando voy a las ferias del libro, ¿no? Cuando voy a las ferias del libro con mis libros, como también soy editora, llevo a vender mis libros a las ferias del libro y veo pasar a la gente por el puesto, que es una experiencia que a mí me gusta mucho porque yo puedo observar cómo distinto tipo de gente se acerca a un libro. Entonces veo gente que le llama la atención, es evidente que le llama la atención el título de un libro o la portada. Pero están así, me acerco, me alejo, me acerco, me alejo, ¿no? Y luego estiran la mano y por fin lo agarran y no se atreven a abrir el libro por el medio, sino que lo voltean así por atrás y ven a ver si les da una clave. A ver si no los muerde el libro, ¿no? Claro, entonces yo creo que sí hay que es posible para todas las personas, obviamente, acercarse a la poesía, pero que tienen que librar un obstáculo que es su propia autocensura, para empezar, ¿no? Y esta autocensura generalmente pasa por, no, yo no sé de eso, esto, y también por la razón. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? ¿Y para qué sirve? ¿No? Que es un filtro que tenemos muy arraigado, ¿no? Sí, como encontrarle la utilidad casi creo pragmática de cuánto me va a aportar esto, algo así, ¿no? Claro, ¿y cuál es el mensaje? Es como, dime de qué se trata. Dime de qué se trata, por favor. En un libro de poesía es difícil poner una reseña, por ejemplo, atrás, ¿no? Decirte, mira, este libro se trata de ta. Porque justamente de lo que se trata es que la gente sea libre en el significado que le da, ¿no? Entonces... Como un poco la sensación también, ¿no? ¿Cómo? Como un poco también o sea, a lo mejor, claro que puede tratarse de una o muchas cosas, pero quizás más que de lo que se trata, sino de lo que te provoca o te remite, o más de a nivel como de sensación o de emoción, quizás no siempre de razonamiento. Exacto, porque la poesía es muy similar es semejante a la música y a las artes visuales, ¿no? Está un poquito ahí en medio. Entonces, la gente tiene una cercanía mayor con la música y con cierto tipo de música, digamos, con la que está familiarizada.
¿no? Más quizás que con la poesía. Entonces, con cierta música está totalmente receptiva a no entender lo que dice, ¿no? A no importarle que no entienda lo que dice, aunque sea en otro idioma, que qué sé yo, lo que sea. Sí, ¿no? Pero también es una música que está dentro o del formato amoroso, o sea, de ciertos formatos que ya la gente reconoce y que se siente segura en esos formatos, ¿no? Entonces, la gente también quiere sentirse segura y orientada en lo que conoce, y por eso a veces no se acerca. Okay. No sabe también por dónde empezar, porque no tiene los referentes y no se atreve y no ha sido educada para tener una experiencia directa. Ok. Oye, y bueno, ya que mencionas los referentes, como cuáles te parecen a ti que sean unos buenos referentes para empezar o para seguirle, ¿no? ¿Cómo? Sí, referentes, bueno, me imagino que te refieres a poetas en específico o quizás poemas en específico, o a qué te referías con referentes. No, los referentes pueden ser de mucha clase, o sea, tú te puedes orientar, cuando tú te orientas frente a un libro, te puedes orientar porque reconoces la época, porque reconoces la cultura de la que forma parte, porque a lo mejor simplemente reconoces la editorial, o sea, porque estás acostumbrado a ver libros de esa editorial, porque has escuchado hablar de los autores, ¿no? No es que uno tenga que tener un referente particular, sino que uno se orienta de muchas maneras dentro de los libros. Y los libros están hechos para ser autónomos. Por eso es que los libros, están cosidos. O sea, son una unidad. Claro que también a veces están pegados, pero los buenos libros están cosidos. Entonces, cada una de esas páginas pertenece a un sistema en el que tú debieras poderte desenvolver libremente sin ningún otro referente, ¿no? Claro que todos los libros son hijos de otros libros y vienen de una gran familia de libros y lecturas y escritores y traductores y todo eso, ¿no? Pero el libro está hecho para ser autónomo y por eso además tiene elementos como didácticos, como la portada, la contratapa, las solapas, todo esto. Pero si tú te metes en un mundo, por ejemplo, de las fotocopias escolares, cuando tú fotocopias un capítulo o una parte de ahí, tú sales de ese sistema, de esa unidad, ¿no? Y también cuando tú te metes en la red con extractos, con fragmentos, también sales un poco de ese sistema. Entonces, la ventaja que tiene el libro en papel que nos han heredado es que uno es autónomo por una parte, o sea, uno puede leer un libro sin tener ni la más remota idea de qué otra cosa escribió el autor, de qué época era, con quién andaba, etc., ¿no? Y a la vez, una vez que uno leyó ese libro, uno se encadena por ese libro a todo un círculo por donde vaga el conocimiento o algunos conocimientos, ¿no? Porque ese libro pertenece a una editorial que edita a otros autores, o ese autor menciona a alguien más en su epígrafe y eso te lleva a otro autor, ¿no? Claro. Entonces uno ahí se relaciona. Yo creo que es muy importante que las personas aprendan a relacionarse, a circular autónomamente dentro del libro, ¿no? Del sistema del libro. Ok. Oye, Carmen, y fíjate que ahorita de pronto se me ocurrió que, bueno, pues porque empezamos hablando de poesía, pero se me pasó a hacerte como la pregunta como crucial con la que debimos empezar. Y es como, bueno, para ti o en tu experiencia, ¿qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? Híjole. Ya sé que te estoy poniendo en una encrucijada. Solo, no tiene que ser la respuesta, solo me llama la atención, pues, compartir, ¿no? Que un poeta, que es la poesía, ¿no?
Bueno, diría que la poesía es un juego. ¿Un qué? Principalmente. Un juego. Un juego, ajá. Sí, es un juego con el cual algunas personas nos enviciamos, ¿no? Ajá. Nos enviciamos, y es un juego además que tiene distintas etapas, ¿no? También si fuera un videojuego, ¿no? Ajá. Si fuera un videojuego sería un juego en que uno va pasando por etapas, ¿no? Y va pasando etapas en el que, digamos que uno pasa por etapas en que una preocupación poética es central, no sé, por ejemplo, la infancia o el mundo adulto o el amor o el lenguaje coloquial, o sea, distintas cosas son el centro de esa preocupación poética. Y después uno siente que la recorrió, esa etapa, y pasa a otra, ¿no? Y está así un poco en la agonía entre la que está dejando y la que está la nueva, ¿no? La nueva etapa en que se está desenvolviendo. Yo creo que es mucho un juego, es también un juego porque es muy intuitiva la poesía. Ajá. O sea, uno puede... yo me he preguntado mucho, una de mis preocupaciones poéticas, que yo siempre lo pongo entre comillas porque me gusta mucho y me la paso muy bien, no es una preocupación realmente, ¿no? Okay. Pero una de mis preocupaciones poéticas es el conocimiento de la poesía, ¿no? El conocimiento de la poesía es imposible. Ajá. Porque si tú tratas de reducir la poesía racionalmente, desaparece. Ok. ¿Te gustan los juegos imposibles, Carmen? ¿Cómo? ¿Te gustan los juegos imposibles? Claro, es imposible, y sin embargo uno puede saber de poesía cuando uno lee poesía y cuando uno conoce formas, trayectorias, árboles genealógicos de quién leyó a quién, etcétera, ¿no? Entonces, pero uno no puede saber exactamente qué es lo que está haciendo un poeta bien, ¿no? Okay. O sea, puede, pero tampoco eso le va a reportar nada, a menos que lo quiera imitar muy al pie de la letra, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, uno puede gozar eso, pero siempre hay una tensión en el conocimiento poético entre lo que se puede y lo que no se puede saber, lo que se puede hacer consciente y lo que no se puede hacer consciente, ¿no? Lo que es verdad y lo que es mentira, aparte. Un componente de fabulación en la poesía, importante. Okay. Entonces, el camino de la verdad de la poesía es uno de los más inciertos. Y eso también es muy fascinante del juego de la poesía. Cuando a uno le gustan los caminos inciertos, ¿no? Entonces es recomendable que se acerque a la peligro. El peligro, claro, ¿no? la incertidumbre. No saber dónde estás pisando, la perdición, ¿no? Eso, cuando a uno le gusta perderse también, quiere decir que hay una pulsión poético. Ándale, mira. Oye, y bueno, y por ejemplo, porque hay muchas personas que también puede ser que les guste, aprecien la poesía, les guste la poesía. ¿Cómo cómo se pasa del que de así como el descubrir la poesía a querer tú escribir poesía? O sea, ¿cómo llegaste o fue algo así como dices intuitivo, no lo pensaste, nada más empezaste a escribir o cómo sucedió? Bueno, en mi caso te digo que tuve como mi etapa inocente, que es la etapa infantil, donde hice mis primeras aproximaciones a la poesía, y después me sucedió que tenía una gran incertidumbre justamente vital, de que no sabía qué quería hacer en la vida, y pasé por muchas cosas, o sea, por la música, por el teatro,
no sabía qué quería hacer, realmente estaba muy perdida y además sabía que no podía escribir historias porque sentía como que se me habían roto, ¿no? ¿Las Entonces historias? tenía una sensación de historia rota, ¿no? Okay. Entonces tenía una necesidad de expresión y tuve la ayuda de un taller literario que digamos, que me puso en el ejercicio poético y que me acercó lecturas que me movieron, me movieron de ese mundo estrecho en el que yo tenía encasillada la poesía, ¿no? Que me sacaron de lo que no me gustaba de la poesía. Ese fue el taller de Saúl Ibargoyen. Y esto fue cuando yo tenía como 21 años, 20 años. Okay. Entonces, ¿Qué cuando era, yo empecé a ver... ¿Cómo? qué era lo que no te gustaba de la poesía? ¿Eso de lo razonado o qué era? Es que yo lo que había caído en mis manos realmente no me interesaba tanto, ¿no? Pero lo que empecé a ver, o sea, yo sentía que había un peso de la literatura que era un fardo que a mí no me interesaba cargar, ¿no? Que era una especie de veneración de lo literario que me parecía a mí muy empolvada, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver en el taller de Saúl Ibargoyen, sobre todo algunas literaturas no occidentales, más cercanas también al oral, muy antiguas. No era cuestión de lo nuevo lo importante, ¿no? Porque, claro, vimos el poema de Gilgamesh y me volvió loca completamente. Porque tú ves que respecto de, no sé, la poesía del siglo XIX o XVIII, el Gilgamesh es muy loco, ¿no? Muy o sea, loco. en la forma en que aborda el tiempo y lo que está diciendo y lo que salta de una cabeza a otra, ¿no? La fuerza que tiene, cómo se despliega. Y toda esa salida de Occidente o de la literatura que se venía como acumulando en los escritorios, por así decirlo, fue lo que a mí me dio la posibilidad de un camino, ¿no? Me dio la posibilidad, me abrió la cabeza y de esa apertura de cabeza salió como mi primer libro, ¿no? De una necesidad expresiva por un lado y de una apertura de cabeza por otro, ¿no? Y de una imposibilidad narrativa por otro. De la historia rota, ¿no? ¿Qué dices? Exacto, la imposibilidad de narrar, la necesidad de expresar y esta apertura de mundo que se dio por salir de las literaturas gastadas. Oye, ¿y cómo fue el proceso para crear? ¿Tienes 3 libros publicados en estos momentos? ¿Cuántos libros tienes, Carmen? He publicado 4 libros individuales y en un libro de pintura que se llama Animal también publiqué un trabajo, pero yo lo considero, no es una antología, pero es un trabajo colectivo, ¿no? También lo considero dentro de mis trabajos literarios, entonces diría que tengo 5 publicaciones. Ok, ¿nos puedes platicar un poquito de tus publicaciones y de la particularidad de cada una o todas fueron historias rotas, o qué te motivó a cada uno de estos libros? ¿Nos puedes platicar un poco de tus libros? Bueno, sí. Mira, el primero, que como siempre será el primero, ¿no? Sí, claro. Tiene esta cosa privilegiada, ¿no? De que le tengo mucho cariño porque también yo lo edité, ¿no? Es el único libro que yo he editado íntegramente sola. Claro que lo di a leer a 2 poetas, Álvaro Ruiz y a Guillermo Meléndez, que
y a Saúl Ibargoyen. O sea, sí lo leyó gente y me sugirió sacar texto, algunos le hice caso, otros no, pero sí tuve buenos lectores y es un libro que edité yo misma y además lo edité mirando otro librito que me gustaba así, ¿no? Ajá. Como muy copiándome un librito que me gustaba, que se llama Nostálgicas Mansiones, de Teófilo Siga, un poeta chileno, y entonces yo quería como algo parecido. Y fue un ejercicio muy ingenuo desde el punto de vista editorial y autoral al mismo tiempo, por eso le tengo mucho cariño, ¿no? Y creo que es un libro que además tiene algunos textos que todavía puedo leer en público. Algunos, unos pocos. Claro, sí, porque también tenía una fuerza que era la fuerza de este descubrimiento primero, ¿no? Y ese libro se llama Más allá de la palabra cielo. Es un libro que tiene que ver, yo he sido como muy ordenada en mis libros, en el sentido de que, ya, este es el primer libro, entonces ahora tengo que hablar de la infancia. ¿No? Ok, como Oh, ya, cronológico. esta es la tarea. Ahora tengo que hablar de la infancia porque es lo que tengo más antes de que tome distancia, ¿no? Yo también no he querido como tomar distancia de la experiencia, sino que mantenerla cerca, fresca, ¿no? Okay. Entonces, ese primer libro tiene relación con la desmitificación de la infancia, principalmente, ¿no? Con las primeras experiencias y encuentros con el lenguaje, con ciertas lecturas también, ¿no? Con el mito, es muy importante también ahí. Para mí, mi primer encuentro con el mito en los poemas. Después el segundo libro, que se llama Madre Sol, ese tiene más desarrollo en ese sentido del mito y tiene que ver no con la condición de infancia, sino con la condición de hija, ¿no? Es como de la hijeidad, ¿no? Ajá. O de la, o sea, sí, de Sí. la condición filial. Claro. Entonces... Está más buena tu palabra de hijeidad, la verdad. Bueno, entonces hay un poema largo que ese es un libro como ambicioso en ese sentido, aunque no fue hecho es profeso como ya, ahora voy a escribir los poemas largos porque son los que me legitiman como poeta, ¿no? Sino que salió así de que tenía un poema medio agónico que era este de Madre Sol, que tenía que ver con superar la condición filial, que es muy difícil, ¿no? Sí. Decíamos con un amigo que hay una sola cosa más difícil que ser mujer y es ser hija, ¿no? O no me acuerdo cómo era, o una cosa más difícil que ser madre es ser hija, ¿no? Entonces este poema tenía relación con eso. También hay un poema dedicado al padre, largo, extenso, y a otros abordajes de los mitos, y viene una primera sección de poemas breves que son los que desarrollé después, ¿no? Que se llama Vislumbres. Ese es el libro de Madre Sol, que lo edité en conjunto con una editorial de Morelia, que hace libros a mano, con mucha dedicación, pero también un tiraje muy corto, entonces no he circulado mucho, realmente. Es de colección. Después, ¿cómo? De colección, ¿no? De colección, sí, pero para ser de colección igual los libros creo que tienen que circular un poco más. Ok, hay que hacer la nota ahí para encontrar. Sí, porque se editaron 100 ejemplares de ese libro y después han seguido, o sea, no se ha movido, de ahí fue editado en Morelia y prácticamente no se ha movido. Bueno, después con la Universidad Autónoma de Nuevo León saqué a Dios Rambó, que es un libro donde me di el gusto, digamos, de reunir muchas cosas. Ahí sí estaba como la condición materna ya desde la experiencia propia, pero también la condición de poeta, la condición de mujer poeta, la posición ante la modernidad, lo que significa ser un poeta moderno hoy, en Latinoamérica,
cómo se procesa también el inglés dentro de eso, es como una preocupación de ese libro, y el agua. O sea, eran como muchos temas juntos. Todo, el ¿no? agua. Collage. Oye, antes Es de un que se me vaya, que eso me interesó lo que dices, la condición de ser poeta, pero aparte la condición de ser mujer poeta, ¿es distinto? Exacto, claro, sí. ¿Por qué, oye? Yo creo que no es realmente distinto. Yo ahora que he leído también más mujeres poetas, ¿no? Entonces diría que desde mi experiencia no es distinto esencialmente, sino que ha sido socialmente construido como una diferencia, ¿no? Claro, claro. Al igual que la diferencia entre hombre y mujer, hay otra subcategoría que es la de mujer poeta, ¿no? Poetisa. No, bueno, no, a mí no me gusta. Poetisa es como muy Poetisa. bordado, así, con flores, ¿no? Sí, ¿no? Así como en el monasterio, bueno, en ese lugar. Claro, sí. Pero eso es lo que yo creo que realmente no es real, sino que es una construcción, y este libro se toma la molestia, digamos, de abordar con un poco de humor ese asunto. Ok. ¿Y van 3? ¿Falta otro? Bueno, luego de ese siguió esta colaboración con Animal, que te digo que fue algo muy lúdico, porque primero fue escrito como una pequeña enciclopedia. Yo le llamé así, como breve enciclopedia de la vida animal representada. Y también fue como un gusto que me di, en el sentido de que una de mis preocupaciones con el lenguaje y con la literatura es el poder. Y una de las manifestaciones más fuertes de poder en la literatura están en las enciclopedias, ¿no? Porque es donde se dice qué son las cosas, ¿no? Te explican. Donde se ordena el mundo, donde se separa, ¿no? Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, que por un lado es gozoso ver el mundo ordenado en una enciclopedia, porque también en la poesía hay un afán de ordenar el mundo, pienso yo. Pienso que también un poema es un ejercicio de orden del mundo, ¿no? Pero entonces en la enciclopedia hay esta autoridad con la cual se ordena el mundo desde lo racional y desde toda una perspectiva científica, y una forma de formular la ciencia también. Es una filosofía de la ciencia la que está ahí, ¿no? Entonces todo este rollo que a mí me interesaba respecto de lo animal y de cómo se lo clasifica y se lo cosifica, está vertido en esas entradas que son puro juego respecto de lo animal en la cultura, ¿no? Y además es muy, muy lúdico, porque yo lo traduje al inglés. Es un libro bilingüe, entonces cuando lo traduje al inglés lo cambié completamente, ¿no? Entonces, tu licencia... la versión en inglés no tiene realmente mucho que ver con la versión castellana. Hay que conseguir las dos versiones. No, es bilingüe, ahí la puedes ver, y si sabes inglés te darás cuenta que dices, oye, aquí como que no. Ya. Claro, sí, porque en otra lengua si una misma se traduce a una misma, uno tiene la libertad como autora de ajustarse a lo que la lengua le pide. Oye, ¿en cuántos idiomas lees, Carmen? Bueno, no muchos, leo en inglés y en francés, básicamente. Y en español. Esos son bastantes. En castellano. En castellano, no. En chileno. En chileno y en mexicano. Está bien. Oye, y de tus procesos, bueno, por ejemplo, nos dices que te inspiras con estas cuestiones que no necesariamente son cuestiones como de conflicto, pero sí así como que te gusta darles vueltas y te gusta. Pero el momento de escribir, ¿cómo es tu proceso? O sea, dices, a ver, me voy a sentar, voy a escribir un poema, o de pronto se te ocurre, lo escribes, o cómo sucede contigo eso. No, nunca me voy a sentar y voy a escribir un poema. O sea, lo puedo hacer, pero generalmente el resultado es muy malo. Generalmente
escribo en secreto. Ujú. En secreto, o sea, necesito como esconderme hasta de mí Ok. misma. Te vas a una cueva, así nadie me moleste y te pones a escribir. ¿Sí? Claro, sí, tiene que ser algo como... Es también un poco culpable para mí la escritura de poesía. Ah, sí. Sí, sí, porque es una cosa culpable y también rebelde, en el sentido de que el mundo te está demandando constantemente cosas Ujú. cotidianas, ¿no? Claro. Entonces tú tienes que fugarte, y la primera fuga es mental, ¿no? La primera fuga es mental. Si te fugaste bien mentalmente, ya la hiciste con el poema, ¿no? Ajá. Ya el poema ya sale solo, o la escritura, o lo que viene de esa fuga mental que fue efectiva, ¿no? Lo lograste. Lograste cavar el túnel y salir del otro lado. Victorioso, ¿no? Claro, claro. Claro. Entonces, yo creo que es una combinación del sueño y de la vigilia, un poco. O sea, hay una parte que se escribe como perdida en el sueño diurno, y hay una parte de la vigilia que viene a trabajar y corregir el poema, y después vuelve a ser como un sueño, porque cuando tú lo relacionas con otras escrituras y lo vas ubicando, pasa mucho tiempo para que tú ubiques lo que hiciste, ¿no? Para que tú ubiques y lo recojas. Por eso muchas veces los libros están compuestos de cosas antiguas, ¿Antiguas? que le volviste a encontrar lugar en lo que tramaste ahora, en lo que le encontraste una hilación, ¿no? Entonces, también se vale eso. También se vale retomar textos de libros anteriores en el nuevo orden que propone el nuevo libro, ¿no? Porque como es un sistema, entonces ya cambia el sentido del texto en el nuevo sistema, ¿no? Bueno, el último libro, que no es el último, sino que el más reciente, el que voy a presentar ahorita en México. Ah, vienes para acá, ¿verdad? Sí. Sí, es un libro que, por un lado, yo lo considero como ejercicio de desaparición, justamente. Escapista, desaparición, todo. Qué bien, qué bien. Claro. Tratar de, digamos, de fugarse con las menos palabras posibles, ¿no? Entonces... ¿Es el de Nada es Nada? ¿Es el que vas a presentar? ¿Cómo? ¿El de Nada es Nada es el que vas a presentar? ¿O a cuál libro? Sí, pero no es nada, es nada significa nada. Nada significa nada. Está muy bueno Claro. ese libro, claro, claro. Sí, claro, y el primer poema es el título. Para mí es el mejor logrado, porque solo tiene 3 palabras, y en 3 palabras consigo afirmar lo mismo y lo contrario. También la contradicción es algo que me interesa mucho, ¿no? Porque nada significa nada, puede ser como una frase desalentadora, o también puede ser algo positivo, de que nada significa nada, ¿no? Sí. O nada significa nada, ¿no? Tiene varias lecturas. Claro, claro. Y es pues un juego, ¿no? Es como, sí. Es un juego, y también es un poco una trampa que hice, en el sentido de que yo regresé a mi país de origen y me vi en el problema de traer mi castellano mexicano a Chile. Ok, porque viviste mucho fuera de Chile, ¿no? Claro, viví 22 años fuera de Chile, pero además mi castellano es un trasvasije entre Chile y México. Okay. Porque de niña viví en México y llegué hablando como mexicana a Chile a los 7 años. Y después a los 17 volví a México y llegué hablando como chilena. Y ahora a los 39 volví a Chile hablando como mexicana. Y ahora voy de nuevo a México hablando. Vaivén, te encanta el vaivén, Carmen. Claro, y entonces mi castellano es así como
un verterse entre México y Chile, y la idea con este libro de Nada significa nada era un poco hacer trampa en el sentido de escribir cosas tan breves que no me pillaran en mi inseguridad, en mi insegura identidad. Ándale. En mi vacilación entre los dos países. Encontrándose Carmen, ¿no? En la nada ahí. Tan cortas que no me pueden agarrar aquí. A ver, aquí hay 3 palabras. Tú léele todo de ahí, Aquí hay ¿no? 3 palabras y sí, o sea, no, imposible que encuentren aquí un acento, pero igual fallé en el intento. Y fallé en el último poema que sale ahí, es donde ya fallé por completo. ¿Lo de Violeta no te quita lo Nicanor? ¿O? Claro. ¿Por qué fallaste? Violeta no quita lo Nicanor. Bueno, fallé por completo porque son 2 nombres que tienen un peso inmenso en Chile. Sí, claro. Un peso muy importante, son como los... Pero a mí me dijo todo eso, bueno. Claro. Leí eso y dije, claro. Violeta y Nicanor Parra son un gran peso en Chile, ¿no? Pero la frase la estoy usando en mexicano. Está dicho en mexicano, o sea, es una expresión mexicana, decir una cosa no quita la otra. Ah, ok. Y es algo muy mexicano. Ah, sí, ¿no? mira. Una cosa no quita la otra. Ajá. Y que no existe en Chile. Realmente ese poema en Chile no se entiende demasiado y yo creo que en México tampoco se entiende. A lo mejor. No se conocen bien a Nicanor Parra y Violeta Parra. Ajá. ¿no? Entonces es un poema en medio, ¿no? decir que hay lugar para los dos, ¿no? Claro. Lo Violeta no quita lo Nicanor. Sí, no, a mí me encantó ese, me gustó mucho. Pero está dicho en mexicano. Oye, está bien. Así interesante. Puros, pues es un juego, hay que seguir jugando, ¿no? A mí me encanta. Sí, son es un juego. Son fallidos que a mí me dicen mucho, ¿no? Está muy interesante eso, fíjate, nunca me había puesto a pensar que, o sea, esa es una expresión, bueno, como soy mexicana, pues a mí me hace todo el sentido del mundo, o me hace un sentido, ¿no? No se me había ocurrido que en Chile no se entiende, aunque, o sea, es bello darse cuenta que es el mismo idioma español, pero tiene todas estas connotaciones tan distintas, ¿no? Claro, y eso expresa mucho de cómo es México y de cómo tiene expresiones incluyentes, ¿no? O sea, porque todo cabe sabiéndolo acomodar, que es una que me gusta mucho. Ajá, ¿esa también es mexicana nada más? También es mexicana nada más, todo cabe sabiéndolo acomodar. Sí, claro. Que es otra forma de decir una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, es que tan parte hasta de la comida mexicana. O sea, las mezclas raras o vistas como raras desde fuera de la comida mexicana, como pollo con mole, o sea, pollo, chocolate, algo que no se me hubiera ocurrido. Ajá. Mira. Es parte de este todo cabe sabiéndolo acomodar. Obviamente tú no puedes poner un pedazo de Kentucky Fried Chicken y un pedazo de Hershey's encima. Oh, Dios, no, de seguro lo hacen en algún lugar, pero no, yo no me como eso. Esto no está acomodado, pero en el mole, sí. Sí. Con chile, con la mediación del ya chile. Me antojaste, Carmen. ¿Viste? El chile es como una especie de sacerdote de la comida. Oye, se me hace bien interesante que digas eso de que fallaste o que menciones que en estos poemas fallaste, porque justo te iba a preguntar, bueno, ¿y cómo le haces para saber este poema es bueno, esto lo voy a publicar? Pero porque hay muchas personas, ¿no? Que no se atreven ni a mostrarle nada a nadie porque les da miedo, supongo, ¿no? Entonces, como que, ¿qué percepción tienes tú de ese? ¿Cómo te atreves o cómo te das cuenta de que sabes que esto pues va de salida ya, ¿no? Ahí va. Bueno, yo creo que un texto, hay varios referentes que uno puede tomar. El primero es que uno sí vibra con el texto. El primero es ese, que uno vibra realmente con el texto, que no es como, ay, me gusta un poquito.
O sea, cuando son así textos que, ay, me gusta un poquito, no está tan mal, tiene esto y tiene lo otro. No, o sea, ahí te No, estás ok. autoengañando. Claro, claro. Cuando tú vibras con el texto y tiemblas con el texto y sientes que hay algo pasó, algo sucede ahí, ese es un referente de que estás haciendo algo significativo, ¿no? O sea, primero que nada tiene que ser significativo para ti. Y luego, si eso, al pasarlo a otra gente que lo lea, hay una correspondencia en eso, obviamente. Después cuando tú lo lees en público y también sientes que algo pasa. Y la última prueba es cuando lo puedes seguir leyendo en el curso del tiempo. Porque enfrentarse a las propias escrituras es terrible en el paso del tiempo. Ajá. Es difícil porque una ya, para empezar, no es la misma persona, no tiene como el mismo velo que lo protegía de sus atrevimientos, ¿no? Entonces hay que ser valiente, ¿no? Claro, y hay que ser ingenuo. Después uno se le va quitando la ingenuidad. Pues sí, Ya sabe sí. lo que hizo, entonces tiene que asumirlo. Pero hay textos que con todo y que no siguen siendo representativos de quién eres tú en la actualidad, siguen guardando la coherencia. Entonces, obviamente que el tiempo es un buen juez y eso, que vibres tú, que sigas vibrando con el texto. Ok. Oye, entonces, bueno, a lo mejor se me está ocurriendo la mexicanada, pero hay que ser un poquito travieso para esto de la poesía, ¿no? Ingenuo, valiente. Sí, pero también hay que ser autocrítico. Ah, claro. Eso es fundamental. O sea, hay que ser ingenuo y valiente, pero también hay que ser autocrítico. Claro, claro. Siempre es mucho más fácil ser crítico que autocrítico. Entonces, y cuesta mucho, a mí me ha costado mucho tratar de ser autocrítica, porque soy muy crítica también con los textos que me rodean y con mi propio tiempo, con mi propia temporalidad, porque quisiera la mejor poesía, lo máximo siempre, ¿no? Entonces, hasta un poco rígida, porque los textos siempre hay que valorarlos dentro de su conjunto, sus circunstancias, dentro de lo que existe, no contra imposible. Pero obviamente tener buenos referentes, o sea, conocer los autores que han llevado más lejos su expresión, es bueno tenerlos presentes, porque finalmente también ellos te van a dar un poco la pauta, ¿no? No te van a decir qué hacer, pero te van a dar una pauta de lo que se alcanza, ¿no? Un referente. Ok. Oye, bueno, ya dentro de poco vamos a ir acercándonos al fin de la entrevista, pero mencionando eso, ¿podrías mencionar algunos autores para tener como ese referente, los autores que digas, bueno, pueden checar estos, son buenos, léanlos, que a ti te hayan dicho algo importante o que tú consideres importante conocerlos? Es que depende del momento, pero no sé, por ejemplo, autoras. ¿Puedo hablar de...? Claro, autores, autoras. Yo hablo en neutro. Ya ves que el español es difícil hablar en neutro, pero autres, si quieres. Hablemos de algunos autres. Bueno, no sé, dame una pista. No, pues no sé. Mira, yo creo que siempre es importante mantener un poco un menú balanceado, ¿no? En el sentido de que leer cosas escritas en tu idioma es importante. Leer obras que son consideradas como fundamentales, aunque sea en otro idioma, buscar buenas traducciones,
tratar de salirse un poco de los cánones, leer cosas actuales, un poco variado, ¿no? Okay. Entonces, leer latinoamericanos, leer autores no occidentales. Okay. Bueno, por ejemplo, por mencionarte de esto, y haciendo un poco de publicidad, es que me da vergüenza, pero yo acabo No, tú de adelante. editar... Aprovecha todo, Carmen. Sí, yo acabo de editar una traducción de Mallarmé que hizo mi madre, que fue editada en México hace 10 años por Ediciones Sin Nombre y Mantis Editores, y se agotó allá, y después yo la edité acá. Bueno, publicidad, ¿verdad? Yo la edité. Y la voy a llevar ahorita a México. Y Mallarmé es un autor que, Stéphane Mallarmé, es un autor francés que, digamos que junto con Baudelaire, con Verlaine, con Rimbaud, protagonizaron una renovación de la poesía, conocida un poco como simbolismo, de la cual abrevaron mucho Rubén Darío, todos los poetas, digamos, ¿cómo se llama esto? ¿Modernistas? Sí, todos los modernistas abrevaron de ahí, hicieron como un puente de que se saltaron España, porque España estaba un poco rezagada. Entonces leyeron en francés y se fueron a París y qué sé yo, y tradujeron. Entonces, después de Rubén Darío, siguieron todos estos poetas que buscaron un poco darle más identidad y más revolución a las poesías nacionales. No sé, José Lezama Lima, Vicente Huidobro. Vicente Huidobro, totalmente deudor de Mallarmé. José Lezama Lima también. Entonces... fíjate qué pena, yo a Mallarmé casi no lo he leído. Voy a aprovechar ahora que vengan para acá para conseguirme esa traducción, porque lo he leído poco. Y yo conocía mucho más a Rimbaud, por ejemplo, que a Mallarmé, pero es un poeta muy interesante porque es muy visual su poesía, pero también es bastante pulida musicalmente. Entonces, y es un tipo medio filósofo también, medio loco, en sus aspiraciones creativas. Entonces, tiene un poema que se llama Un golpe de dados, nunca abolirá el azar, que es como, se toma como referente de la poesía visual, porque utiliza distintos tamaños, utiliza el espacio de la página, qué sé yo. Pero además es un poema ambiciosísimo en el sentido de la concepción temporal, porque es un poema que está tratando de crear una imagen a partir de un poema largo, ¿no? Entonces, un poco como... no para mucho eso, pero Mallarmé es un autor bien impactante, Rimbaud también por su vitalidad, y es importante aquí obviamente lo que hizo Vicente Huidobro con el juego, un poeta muy lúdico, con el lenguaje, en Altazor, también cercano al surrealismo, que es otra corriente importante en Latinoamérica, aunque tuvo a Bretón como su jefazo, por así decirlo, papi de papi. El papi, daddy, ¿qué onda? Sí, también aquí en Latinoamérica hubo importante repercusión de eso, de nuevo siguiendo con esta afiliación francesa de los poetas latinoamericanos. Vallejo antes, César Vallejo, el peruano, muy importante. Y ahora entre las mujeres, para mí es una alucine de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Sí? Alucine total, sí. El poema de Primero Sueño para mí es una cosa, una experiencia total. Es un poco complejo, ¿no? Primeros Sueños. Complejo, es un poco complejo, un poco difícil, ¿no? Como Góngora, hay que prestarle mucha atención o no.
Sí, claro, es muy difícil entrar en su lectura, pero una vez que entras en su lectura, no es tan complejo realmente. O sea, tú puedes darle tu propia interpretación y es muy... es un viaje. Uh-huh. Es un viaje total. Me interesan mucho también los poemas que son como viajes, ¿no? De Rimbaud, El barco ebrio es un viaje. El viaje es una buena forma del poema, porque el poema es un viaje. En el sentido de que empieza en un punto y se acaba en otro y pasas por una serie de cosas como en los viajes, ¿no? Que no son tan lineales, sino que son una serie de impresiones, ¿no? Okay. Y que son experiencias también en lo desconocido. En ese sentido, Primero Sueño es un gran viaje, porque justamente por su complejidad es una gran experiencia en lo desconocido, ¿no? Entonces, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz es una mujer que me mueve el tapete. Anda. Después, ¿quién más? Diría, Olga Orozco es una argentina que también me llama mucho la atención por su verso largo. Digamos, no es tan vital quizás en cierto sentido, pero tiene un gran manejo de la forma y me llama mucho la atención, aparte que toca como tema un poco del azar y del juego y del destino, qué sé yo. ¿Quién más? Ahora estoy leyendo un libro sobre la juglaría, los juglares. Ok, los juglares de ¿qué? ¿Siglo XV, siglo XIII? Siglo XI, XII, XIII, por ahí, en España, que se me hace bien fascinante porque es un momento de formación de la lengua castellana y de formación de la figura del poeta, cuando todavía está un poco revuelto con el músico, pero ya un poco perseguido por desorden, y aparte surgen estos dos tipos de poetas, ¿no? Es una etapa que me interesa porque se diferencia el poeta culto del poeta popular, ¿no? Entonces está el trovador y está el juglar. El trovador vive de arrimado en las cortes, ¿no? Y el juglar sobrevive, digamos, de las monedas, le tienen que pagar. El trovador desprecia al juglar. Podría ser un poco el que vive de las becas y el que toca en el camión o algo así. Claro, los dos viajan, pero el juglar es considerado como un entretenedor o algo así, el trovador tiene otro nivel, ¿no? Entonces, esta diferenciación, este estatus que hay de diferencia que nace ahí, me interesa mucho porque tiene que ver con la poesía actual, de cierta manera, también. Okay. Muy bien, Carmen. Oye, bueno, recordando también que vas a venir para acá a México y bueno, también que vas a estar... Platícanos un poquito de qué proyectos tienes ahorita, qué proyectos tienes en manos, qué vas a hacer o dónde podemos encontrar tus libros. Bueno, ahora en este tour mexicano voy a llegar primero a Ciudad de México. Voy a estar en la librería Bonilla, que está por ahí por San Ángel. No, por Miguel Ángel de Quevedo, por ahí. Ahí voy a presentar el libro Nada significa nada. Eso va a ser 7 de marzo. Entonces, después me voy a ir a Morelia, y ahí en Morelia, en un lugar que se llama La Pulque, que parece que es un lugar bastante agradable. ¿Hay pulque? No. ¿Sí hay pulque? Donde además van a tocar unos amigos músicos.
y voy a presentar como el paquete completo, porque llevo mi libro, Nada significa nada, llevo el libro de Mallarmé, de poesía, y llevo un nuevo libro que saqué de un poeta que me gusta mucho, chileno, que se llama Álvaro Ruiz. Es una antología de su poesía, se llama Horizonte Vertical. Esas son mis dos nuevas ediciones con mi sello, que es Moneda. La editorial Monedas. Moneda, Sí. exacto. Okay. Y en Monterrey voy a presentar también estos 3 libros en la Feria Universitaria del Libro, en UALER. Sí, por ahí vi que estabas invitada y yo, mira, qué bien, para ver a Carmen. Sí, voy a tener una lectura en el Salón de Poesía, que me parece que voy a leer con Mario Bojorquez, por lo que vi, y alguien más que no recuerdo, y después voy a presentar mi libro, voy a presentar el Mallarmé, y además voy a dar una charla sobre la edición independiente en Chile. De todo lo que he conocido, de la gente que he cotorreado, de los libros, de cómo están surgiendo aquí muchas editoriales, de cuáles son sus motivaciones, de las editoras chilenas. Me voy a llevar una pequeña muestra también de cosas para enseñar y enseñar también libros para que quieran actualizarse con lo que se está haciendo en Chile también. Esa es un poco mi embajada. Súper bien, oye, y Carmen, ¿y tienen abierto, bueno, ahí yo ya aprovecho para preguntar, ¿tienen como abierto las ediciones por si alguien quiere, a ver, su opinión, a ver, chécame este texto, está bien, les gusta, o cómo es el proceso, cómo podría uno acercarse con sus textos para... Bueno, lo primero es acercarse, obviamente, ¿no? ¿Un correo? ¿Te mandan un correo? Sí, ¿Tienes página? un correo. Es un proceso lento, el de las ediciones. No quiero desilusionar a nadie. No te preocupes, pero, por hay ejemplo, corazones fuertes. Este libro, el de Álvaro Ruiz, tenía mucho tiempo cocinándose. Mucho tiempo. Es un proceso lento porque en el fondo los editores somos como un poco artesanos, pero trabajamos con el mundo industrial, que son las imprentas, cuando queremos que haya unos tirajes. Por ejemplo, yo edito de a 1000 ejemplares, porque tengo la intención de que el libro se distribuya y se venda. ¿No? Manejan el formato impreso, ¿verdad? No, nada de digital. El formato impreso. Sí. A mí me interesa el formato impreso porque considero que es un espacio. Lo veo como un asunto espacial. Me interesa que existe ese asunto espacial, ¿no? Ese espacio de las personas. Entonces, bueno, para financiar una publicación industrial se requiere dinero. Y además se requiere un proceso de conocimiento del autor y de la obra y de trabajo. Entonces, primero hay que conocer al autor, no en un sentido personal, pero sí más o menos tener una referencia del autor, después ver la propuesta y después irla trabajando, calendarizarla, en fin, es un proceso lento. Pero claro que lo primero es acercarse. Porque uno tiene que ver cuáles son sus opciones. Entonces hay que atreverse y acercarse y pedir una respuesta. En ese caso yo les ofrezco una respuesta, ¿no? Para personas que no sé, que estén en otro lado, no sé quién se vaya a poner a escuchar, ver esta entrevista, ¿en dónde podemos encontrar tus libros? ¿Dónde podemos encontrar los libros que editas, los libros que tú has hecho? ¿Existe algún lugar a donde podamos referir para encontrarte? Mira, actualmente los libros que yo edito de Ediciones Moneda los pueden encontrar en Mercado Libre. Luego me pasas. Es como la más amplia, digamos. Sí. En Santiago, en Chile, lo pueden encontrar en distintas librerías, en Santiago, en Valparaíso, en La Serena, qué sé yo. Hay varios lados.
y personas que también páginas digitales que venden mis libros de Ediciones Moneda. Pero digamos que lo más amplio, lo más vasto para otros países sería por Mercado Libre. Okay, esa es bien. una. Y también me pueden escribir por correo y yo se los mando. Esa es otra forma. Ok. Igual donde salga el artículo con esta entrevista pongo los datos de contacto, claro, tus datos de poner contacto. El correo y ahí se consigue. Ahora, mi libro, el último, el de Nada Significa Nada, ese lo tienen que solicitar al editor, porque ese no lo tengo yo. El editor es André Ursúa Pla de Libros del Perro Negro, en México. Okay. También para checar la referencia, y la voy a agregar. Súper bien. Bueno, no, hombre, Carmen, pues qué cool poder platicar contigo. Fue un buen rato. Me gustó mucho este viaje y este juego de saber más de tu visión poética. Y también me doy cuenta que son, como que no lo había pensado. Te voy a tener que entrevistar luego en otra ocasión, ahora para hablar como de tu oficio, de tu trabajo como editor, porque yo me concentré ahora como más en el poeta, en la poeta. Y también estaría muy, muy bonito conocer un poco más también tu visión desde la edición, ¿no? Entonces, espero que en otra ocasión se pueda armar. Sí, me encantaría, porque es un oficio precioso y que yo aprecio mucho. Ok. La verdad. Ok, sale, pues déjame, le doy por terminado esto. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, por haber aceptado esta entrevista, me encantó. Y pues en la otra ocasión para tenerte de vuelta y que te vaya muy bonito y nos vemos muy pronto, ¿va? Bueno, chao. Chao.